Claro, este contenido es uno de los primeros que uno trabaja con niños que son bastante severos o bastante comprometidos en la comunicación. Niños que de verdad no imitan o niños que presentan muchas dificultades en imitaciones motoras gruesas, que son estas, por ejemplo. Manos arriba, manos arriba. Hay niños que no pueden hacer eso. Una, porque ni siquiera prestan atención, ni siquiera se conectan, y otra porque muchas veces el estímulo es muy fuerte, el estímulo humano. Ellos siempre tienden a evadir el estímulo humano y se tienden a desacoplar a la persona de enfrente, al interlocutor. Desacoplarse es que, claro, yo ahí me estoy dirigiendo, ¿cierto?, frente a frente, pero de a poquito ya me voy ladeando y ahí y lo perdimos. Entonces, eso finalmente es una barrera al momento de aprender, al momento de entregar aprendizaje. Porque yo para enseñar un aprendizaje yo tengo o necesito que el niño esté acoplado frente a mí para que me preste atención. Y ese es otro tema, la atención. Niños que están conectados y se desconectan. Se vuelven a conectar y se desconectan. Y así. Ya, entonces vamos a empezar con este taller, es como mini taller. Nuevamente, si tienen preguntas, consultas o quieren hablar de alguna experiencia personal, algún testimonio, lo pueden hacer porque somos poquitos. Bueno, como yo soy fonoaudióloga, lo que nosotros trabajamos principalmente es lo que es la comunicación. Ya más que hablar, porque no todos los niños van a ser orales, la comunicación. Entonces, la comunicación igual requiere ciertas bases. Y una de esas bases principales es la imitación. Entonces yo no saco nada con enseñar un contenido nuevo si el niño no imita, en general no imita nada. La imitación es la base del aprendizaje y lo primero que hacen incluso los simios es imitar. Ahora algo que innatamente tienen los niños neurotipos. Consulta, ¿alguien alcanzó a juntar estos materiales? ¿Alguien alcanzó a hacerlo, no? ¿Dos vasos plásticos, dos cucharas, dos peinetas? ¿O algo de eso? ¿Alguien alcanzó a hacer eso? Si no se preocupan, no importa, aquí lo tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos dos vasos, dos cucharas, son cucharas plásticas. Tenemos dos peinetas y tenemos un comodín que es la maraca o el sonajero. Aquí lo tenemos. ¿Por qué un comodín? Porque tiene, tiene esta característica de ser un objeto concreto y además tener sonido. Y a veces que estos niños nos atiendan, nos presten atención, es muy difícil. Entonces uno va a tener que empezar a usar comodines. Ahí está, ¿ya? Entonces tenemos sonajero, maraca, dos peinetas. Le falta un diente porque un niño lo destruyó. Entonces, ya, ahí las personas que les interesa, esos son los próximos talleres que vienen. Y ahora vamos a empezar. Ya, la imitación así, como les decía, es la base de todo aprendizaje. ¿Y qué pasa si un niño no imita en general? Un niño que no imita en general, es muy difícil que uno le enseñe algo. Uno cuando le dice al niño, mira, haz esto, ¿cierto? Mira, haz esto, mamá. Yo cuando hago eso, inconscientemente asumo que ese niño sabe imitar y nosotros lo hacemos tan intuitivamente, lo tenemos tan arraigado que si un niño no hace eso, no sabemos qué hacer, ¿ya? Las mamás, sobre todo, cuando ven que hay niños pequeños, dicen, hola, hola, esperando que el niño la imite. Pero si el niño no la imita, entonces ahí uno queda, ¿cierto? Explota el cerebro y no sabemos qué va a pasar después. Entonces, algo habrá que hacer antes, ¿ya? Y esa pieza que falta, esa tenemos que trabajar, ¿ya? Muchas veces uno la va a tener que trabajar con instigación, con una persona que no haga de sombra, ¿cierto? Que no acompañe y siempre de menos a más, ¿ya? Y ahí uno tiene que ser bien metódico porque muchas veces los avances van a ser milimétricos. ¿Y qué pasa? Si los avances son milimétricos, a ojo de nudo yo no me voy a dar cuenta, ¿cierto?
Por ejemplo, ustedes cuando están, bueno, no sé si todas tienen jardín, pero cuando en un jardín las flores se abren ya al mediodía, porque sale el sol, uno ve el jardín, pero uno ve que la planta está estática. Pero si nosotros quedamos grabando todo el rato ya la flor, y de hecho lo ponemos en cámara rápida después de la grabación, va a aparecer esto, ¿cierto? Pero si nosotros lo vemos a ojo desnudo, no se nota, ya como que siempre la flor está estática. Lo mismo pasa en estos casos. Cuando uno no mide, cuando uno no registra, da la sensación de que como que no avanza el niño. Pues la verdad es que sí avanza, pero para nosotros poder verlo a ojo desnudo es difícil, tendríamos que ir registrando. A ver, hay un comentario ahí. Sandy dice sí. Yo creo, no sé a qué se refiere con sí, pero a lo mejor con esto de la imitación, pues. Entonces, imitación, uno tiene ciertos niveles de imitación, hay imitaciones más complejas que otras. Y una de las imitaciones más complejas son las de los gestos. Entonces, yo no voy a partir por ahí, porque es complejo, ¿cierto? A nivel de motricidad fina también es súper específico. Si yo hago esto, por ejemplo, ya para decir zapato, muchos niños hacen eso, ¿cierto? A nivel de motricidad fina no lo voy a hacer tan fidedignamente, y si es que lo hago, porque hay niños que ni lo hacen. De las que participaron en el taller ya de espectro autista, ¿se acuerdan con qué imitación uno empezaba? Está muy fácil esa pregunta. ¿Con qué imitación uno partía? Piensen en el nombre de este taller. A ver si se acuerdan, no se acuerdan el nombre. Estoy poniendo memoria. Mm. La imitación con uso de objeto funcional, ¿ya? Esa es la imitación más rudimentaria o más básica que se puede tener, y eso es muy del contexto de la vida diaria. Por ejemplo, estos son de la vida diaria, son de rutina, y piensen que está vinculado a necesidades bien básicas, que es alimentación, o lo que es la peineta, ¿cierto? Que tiene relación con la higiene. Entonces, como son elementos que se ven en el día a día, uno espera que sean más fáciles de aprender que algo que no ves siempre. Por ejemplo, el sonajero es más complejo porque no se ve siempre, pero tiene esta característica de sonoridad. Entonces, igual eso ayuda con el tema atencional, ¿ya? Cuándo sacar el sonajero o la maraca, siempre y cuando veamos que el niño no despierta interés con algo tan silencioso, ¿cierto? Como un vaso de Plumavit, ¿cierto? Una peineta que nos suena. Entonces ahí tendríamos que ver la reacción del niño frente a ese estímulo. Entonces, ¿cómo el niño va a poder conocer esto? La idea es que uno le exija al niño algo que ya haya visto. No tiene sentido que yo le enseñe algo al niño o le exija en realidad, o que le pida al niño algo que nunca ha visto. Ya, no tiene sentido, la idea es que sea algo que ya esté familiarizado. Y eso va a ser a través de la vida diaria, que nos vea primero, ¿ya? Si el niño no nos mira nunca, aunque sea de rojo, está difícil, ¿ya? Es necesario que yo esté cerca del niño y yo esté haciendo esto, ¿ya? En el día a día. Yo de a poco le vaya ofreciendo al niño, yo le dejo la peineta ahí, ¿cierto? Pero que de una u otra forma, directa o indirectamente, esté implicado en la rutina. Si usted nunca le pasa el cepillo de dientes, por ejemplo, si nunca usted le pasa estos peines bien plásticos, es un poco difícil, ¿ya? Igual hay que ejercer cierta presión para ver cómo es la reacción del niño. Va a ser necesario. A mí de repente las mamás me cuentan, ahora yo le pasé el cepillo y empezó a hacerlo. Y antes nunca lo habían hecho. Antes no se le había ocurrido, a ver, voy a pasarle el cepillo a ver qué pasa, o a ver si yo le doy un empujoncito
y ejercer ese tipo de presiones es necesario, ya cuando vemos que el niño tiene dificultades en iniciar, en tener iniciativa, que se da mucho. Esto es un documento que yo mostré en el taller, que es un documento que tiene que ver con la imitación de movimientos del cuerpo. La imitación de movimientos del cuerpo en sí es un predictor de cómo va a ser la comunicación de ese niño, ¿ya? Uno podría decir, pero si esto es de kinesiología, de terapia ocupacional. La verdad es que en algunos puntos sí se juntan las disciplinas, porque vemos que de alguna manera los estudios, esto es un estudio que se hizo con niños alemanes, vemos que dependiendo de cómo ese niño imite, el día de mañana va a ser su comunicación. Entonces vemos que en este artículo los niños se evaluaron diversos niños, y los niños que tenían más dificultades en imitar los movimientos como, no sé, mano arriba, cabeza, ¿cierto? Esto, a quienes les costaba, tenían problemas de la comunicación, tenían trastorno del lenguaje o espectro autista. Entonces es un hallazgo súper interesante. Y ahí es cuando en esta situación uno puede decir que las disciplinas se juntan, ¿ya? Y que está todo relacionado finalmente. Ahora, entonces, dificultad en imitación de estos movimientos, mayor riesgo de un trastorno en la comunicación, espectro autista, trastorno del lenguaje, entre otras situaciones. Y aquí tenemos a algunas autoras, Dowman, Bishop, que son referentes mundiales. Ahí dos de ellas son de la Universidad de Oxford, y aquí la estimada, no son dos parece, son de Londres, en Inglaterra. Bueno, si alguien me quiere ayudar difundiendo, o sea, ayudar difundiendo, ahí yo les puse un hashtag, ya para las personas que tengan Twitter, ¿cierto? Le puse objeto funcional, si me quieren etiquetar, o en su historia Francia Fonobiología, si me quieren ayudar con la difusión, y más personas puedan participar. Ya. Entonces, alguien que quiera ofrecerse de voluntario, que tenga una de las tres: peineta, vaso, cuchara. Alguien que se quiera ofrecer de voluntario, solamente basta 2 peinetas o 2 cucharas o 2 vasos. Idealmente plástico, pero si no hay plástico no importa. Pero la idea es que con el niño sea plástico, ya para que el niño... Hay niños muy ¿Hay que impulsivos. tener dos o uno de esos objetos para participar? Dos para imaginar que hay alguien al frente. Ahora, ya se me ocurre una idea, pero no sé si lo van a lograr, que alguien tenga 2 acompañantes más. Que yo no les pedí porque las niñas casi nunca tienen. Pero si alguien tuviera en la casa 2 acompañantes más, podríamos hacer esta estrategia de la sombra, ¿ya? Entonces, si de casualidad alguien de ustedes, no sé, tiene 2 niños pequeños o adolescentes, o hay otros familiares, 2 personas extra, para que uno sea el niño y otro sea la sombra, y eso también puede ser. Entonces pensemos en un objeto. ¿Cuál objeto van a usar? ¿Quién se ofrece? ¿Usted se ofrece o no? La que está en cámara encendida. Ya tiene cuchara. Muy bien. Entonces, pensando en niños no verbales, ya, porque cuando los niños son bajitos, en el desempeño tiene sentido. Por lo general, un niño bajito le cuesta imitar, por lo tanto no le cuesta hablar, ¿ya? Siempre está correlacionado. Entonces lo más probable es que un niño que le cueste esto no hable, lo más probable. Entonces, ya pensando en que tenemos 2 cucharas, ya sabemos que el niño me ha visto comer, él incluso la comí o yo le he dado la comida. Entonces llega un momento en que él le tiene en su mano la cuchara, ¿cierto? Y yo en mi mano tengo mi cuchara. Entonces, pensando en un niño bajito, un niño que no habla, uno tiene que ser bien concreto, ¿ya? No decir, y ahora viene la cuchara blanca, y no. Ya, mucha información, tiene que ser adentro, o si no, a comer. Y el niño, ahí al mismo tiempo, estoy ahí.
a comer. Eso. Y si no, a comer, y ahí voy instigando, ¿ya? Yo voy apoyando. Entonces, cortito, preciso, y si el niño no, ya vemos como que se queda, ahí empezamos a instigarlo. Podemos ayudarlo tomándolo de la muñeca, así, ¿cierto? O del brazo para que sea menos apoyo. ¿Qué les recomiendo si son niños que de verdad les cuesta mucho? Que lo tomemos más de la muñeca, ya para ir manejando más el movimiento y teniendo yo más control. Y si le cuesta mucho menos, yo solamente lo ayudo a empezar. Entonces, a ver, vamos a admitir a la estimada. Entonces, 1, 2, 3, de nuevo. Además, hágalo también. A comer. Tú, a comer. Eso, ahí. Pensando que yo soy el niño. Eso. Ese es un tipo de imitación. Esta imitación se llama imitación paralela, que los dos lo hacen al mismo tiempo, ¿ya? Y esa es más fácil. ¿Por qué hay unas que son más difíciles? Piensen que, por ejemplo, ya no tenemos 2 cucharas, tenemos una. ¿Qué pasa? A veces uno tiene un material nomás y cuando hay un material, nada que hacer. Entonces, cuando hay un elemento, es una imitación, como le dijera, inmediata, porque si bien, claro, no es paralela, no estoy frente a frente, sí al menos lo puedo hacer rápido, ¿cierto? Entonces, ya, tenemos una sola cuchara, pero yo empiezo, ¿ya? Yo empiezo y después se la entrego al niño. Entonces, a comer, ahora tú, el niño debe ser capaz de tomarla y hacerlo por sí solo, y si no, ya, cuando él la recibe, espero unos segundos, ya. Entonces, si no, ahí le trato de manejar el brazo o la muñeca. Entonces, de lo que dije recién, si hay niños que de verdad no enganchan y no mueven ninguna parte del brazo, ¿qué van a hacer ustedes? Para ver si están atentos. ¿Qué pasa si el niño se queda ahí, por ejemplo? Ya, yo hago a comer, y el niño se queda ahí. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué puede pasar? Porque queda como congelado, no sabe qué hacer. ¿Ahí qué van a hacer ustedes? Nosotros deberíamos moverle su bracito, ¿cierto? Exactamente. Ahí ustedes tienen que modelar al niño, ¿cierto? Instigarlo físicamente. Hay un comentario, veamos. Movemos el brazo. Claro. Ahí es lo que dice Patricia. Patricia, ¿cuál es su apellido? Patricia, es que hay varias Patricias, entonces yo no sé cuál Patricia es. ¿Cuál Patricia es? Patricia Pérez León. Ah, ya, hay otra Patricia. Que hay otra Patricia que es Gaete, entonces de repente ahí me confundo. Ya. Paralelo es uno, después viene el inmediato, ¿cierto? Y en la medida que yo veo que el niño empieza a tener más iniciativa, yo lo voy soltando, ¿ya? Pero hay niños que simplemente hacen esto, ¿ya? En ese caso, ¿qué vamos a tener que trabajar con ese niño? Porque hay niños que uno les coloca algo en la mano, ¿cierto? Sobre todo los niños pequeños. Ahí, o hacen esto también. Yo coloco, puede ser el sonajero, lo que sea, y hacen eso. Eso pasa mucho en niños pequeños. Ahí, ¿qué vamos a tener que trabajar? ¿Qué vamos a tener que trabajar ahí? Y yo tengo un paciente así. Ahí, por ejemplo, lo que tenemos que trabajar es cuánta tolerancia puede resistir con el material en mano, ¿ya? Y tratar de ir investigando cuáles son los materiales que mejor tolera, porque hay materiales que muchas veces permanecen más tiempo en la mano como los textiles, ¿cierto? Pero hay otros como los plásticos, las maderas, que duran menos tiempo, entonces ese quizás lo dejemos para después. Primero vamos a empezar quizá trabajando imitación con los textiles, y ahí un ejemplo puede ser el gorro, ¿cierto? Un gorro de esto de jockey, por ejemplo,
Entonces ya yo tengo mi gorro y él tiene su gorro, entonces la ventaja que tiene el jockey es que uno hace este movimiento y entra. ¿Ya? Es distinto al gorro de lana porque en el gorro de lana uno tiene que hacer sí, ¿cierto? Tiene que ajustar, es muy complicado. Pero el jockey es llegar y entrar. Entonces, nuevamente, si vemos que el niño tiene baja tolerancia a ciertos materiales, por ejemplo, esto plástico, a veces plumavía, a veces la madera, y lo resiste poco en mano, vamos a tener que posponer un poquito ese y empezar con textiles o algún otro que nosotros hayamos visto que tolera más, ¿ya? Mientras que estos que son más plásticos, vamos a tener que de a poquito ir colocando cosas en mano de él para que aumente la tolerancia, ¿ya? De que lo pueda mantener en la mano. Y eso tiene muchas veces que ver con los perfiles sensoriales de los niños. Hay niños que son un poquito más aversivos a ciertos materiales, versus otros. Y ahí voy a tener que, para no quedarme atrás, ¿cierto? Para igual de estar trabajando imitación, empezar con otro material. Ahí había un comentario ahí, ¿no? Ah, no, no había comentario. Entonces, ya teníamos cuchara, ¿cierto? Teníamos vaso y teníamos sonajero, y peineta. Y la que viene, porque hay imitaciones más complejas, ahora lo más complejo va a ser el tiempo de desfase, ¿ya? Desfase es latencia o tiempo de espera, eso es un desfase. Y dependiendo del tiempo de desfase va a ser más complejo. Si yo hago un ejemplo, no sé, hago esto, y yo dejo pasar 5 segundos, eso debería ser más difícil que si yo hago esto. Ahora, ¿ya? Porque ese es inmediato, ¿cierto? Pero si yo hago esto, dejo pasar 5 segundos, eso debería ser más complicado. Entonces, dependiendo del tipo de desfase, va a ser una dificultad mayor y eso va a ser después. Eso es una forma de hacer más difícil el ejercicio y otra forma de hacer más difícil el ejercicio es como les dijera, entregar una interferencia. ¿Cómo sería en ese caso? Una información distractor, eso. Ya pensemos que esto es una bandeja, este celular, esta es una bandeja, y yo tengo la cuchara, ¿cierto? Tengo la cuchara ahí, y tengo una peineta. Aquí vamos a sacar la peineta. Ahí. Ya tengo la cuchara y la peineta. Entonces tengo una bandeja con esas dos, ¿ya? Esta tarea igual es compleja porque tiene ruido, tiene interferencia y funciona como distractor. ¿Qué es lo que tiende a hacer el niño? A quedarse con la última información. Viene así. Mira, a comer. Qué rico. Me peino. Listo. Tú. Ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? El niño va a tener la interferencia de la peineta. Y ahí se puede distraer, porque es la última información que queda. Entonces, por eso es un ejercicio que se debe hacer después. ¿Ya? Porque este distractor puede finalmente quedar más aprendido que la cuchara. Entonces, distractores hacen finalmente que uno pueda concentrarse y finalmente comprobar si el aprendizaje está. Ya, entonces, ¿qué pasa con esos niños que no prestan atención? ¿Qué pasa si el niño no pesca, como dicen los papás? Ahí podemos hacer dos cosas, o incluso más, si a ustedes se le ocurren a uno, otro también lo pueden comentar. Podemos usar este comodín, ¿cierto? Con uno, ¿ya? Porque piensen que si usamos dos y el niño tiene dos, ese es más complejo. Siempre cantidad también es más difícil. Entonces, yo quiero empezar desde lo más básico, voy a empezar con uno. Entonces, uno y uno, ¿ya? Entonces, primero, ¿cuál va a ser el movimiento más básico para este material? Pregunta para ustedes. ¿Cuál va a ser el movimiento más básico que le voy a entregar a ese material, el sonajero en este caso? Ahí voy a tener yo el mío y el niño va a tener el suyo, ¿cierto? Ahí el movimiento más básico va a ser el de agitar, ¿ya? Porque el que está más asociado al uso funcional del sonajero. Entonces, ese va a ser con el que vamos a empezar.
Entonces ya, yo hago esto, vemos que el niño no presta atención a lo otro y empezamos a ver, ¿ya? Y el niño tiene su, ¿cierto? Tiene su sonajero y vamos a hacer los dos. Y si el niño se queda estático, ahí yo, tomarlo en la muñeca y mira, agita, agita, sí, eso, ¿ya? Chucu, chucu, chucu. Y ahí también yo le puedo agregar una onomatopeya porque hay niños que son no orales que no van a empezar con palabras, van a empezar con onomatopeya. Entonces, siempre buena idea, palabra aislada más onomatopeya, cuando trabajemos con este tipo de niños. ¿Qué más? Entonces, ya, vemos que el niño hace eso. Ya, entonces la opción 2, ¿qué era? Porque el niño no prestaba atención. Y otra, o sea, otra posibilidad es que el niño, a pesar de que hagamos esto, tampoco nos presta atención. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Dejamos al niño y después lo retomamos, ¿ya? Porque los niños tienen ciertos periodos de conexión. Si el niño se desconecta, dejamos ya que descanse, ¿cierto? Y si vemos que él se acerca a nosotros, ahí lo retomamos y empezamos a entregar, ¿cierto?, el modelo. O a veces pasa que los niños espontáneamente toman el sonajero, de repente lo dejamos en el sillón, lo toma, y ahí yo aprovecho el momento y voy con el mío y hacemos el ejercicio. Entonces, eso igual no implica que estemos atentos, ¿cierto? que tengamos que estar atentos al niño para ver cómo es la conexión. Eso sí, eso habría que estar pendiente. ¿Por qué este es un comodín? ¿Se acuerdan por qué era un comodín este? ¿Por qué era un comodín este? El sonajero. Sí, tiene una carita. Porque tenía dos características. ¿Se acuerdan cuál? Y ahí tenemos un comentario. Ya, para lograr su atención. ¿Por qué? Porque tenía unas características. ¿Cuáles? El sonido. Muy bien el sonido. ¿Y? Está súper bien el sonido. Claro, se agita. Y como es concreto, ¿cierto? Siempre lo concreto, ellos tienden primero a concientizar más. Porque también eso tiene que ver con el nivel cognitivo del niño. Los niños van de lo más concreto a lo más abstracto. Como esto es un material súper concreto, entonces es muy probable que el niño lo interiorice. Entonces por eso es muy bueno. Ya, entonces tenemos esto y ¿qué pasa? Porque es súper esperable que los niños no necesariamente me estén imitando para realizar estos movimientos. A veces, y de hecho va a pasar con los niños neurotípicos que tienen 4 años, 5 años, uno les pasa esto y hacen esto. Y automático, lo tienen internalizado. Entonces, perfectamente yo puedo dejar un vaso ahí, ¿cierto? Ahí lo dejo, ahí está. Ya como que no se ve mucho, ya está ahí. Y de repente se lo paso al niño y hace esto de manera automática. Y yo no estoy haciendo nada, ¿cierto? Entonces, la idea es que posterior a eso hagamos un absurdo, pero eso va a ser más adelante, ya no va a ser en una primera etapa. En una primera etapa, yo voy a tratar de que el niño haga este uso funcional, pero con diversos materiales. Y ahí, por ejemplo, tenemos una rúbrica que yo trabajo con la mamá o las cuidadoras, dependiendo del caso, o con la mamá y la cuidadora. Y vemos que yo coloco una columna, primero de si se trabaja el contenido, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo veo que en los papás hay muchos niveles de ansiedad. Entonces ellos se quedan mucho en función de los resultados del niño, que si el niño no demuestra resultados en corto plazo, se abruma mucho. Entonces yo les converso bastante que siempre partir del hecho de que si ustedes trabajaron, tienen que quedarse tranquilos y si ustedes trabajaron bien. Y la experiencia es así, cuando los papás trabajan de verdad, los niños avanzan, aunque sean niños súper bajitos, se nota el avance, porque uno va registrando. Cuando los papás no trabajan, los niños no avanzan y se nota. ¿Ya? Es increíble, pero se nota. Entonces, siempre partir por esa, por esa función, si es que se trabajó o no el contenido. La imitación del uso del vaso.
ese es bien sencillo. ¿Por qué? Porque a nivel psicomotor yo no tengo que hacer una maravilla, ¿cierto? Solamente este movimiento o esta postura de la mano y ahí a la boca. Y también es súper poco específico porque como el vaso es grande, no es como la peineta, por ejemplo, que requiere un lugar preciso donde poder, ¿cierto?, modelarlo. Y además el movimiento es más específico, es una mayor complejidad. Entonces el cepillo, perdón, el vaso es muy bueno para partir. Ya, entonces vemos que se trabajó y si es que lo realiza. Y ahí en observaciones podríamos colocar que se hizo paralelo, pues. Realizó a través de imitación paralela. O, por ejemplo, se realizó con la mamá, porque estos niños tienen problemas en generalizar. A veces lo hacen con la mamá, pero no con la cuidadora, a veces lo hacen con la mamá, pero no con la terapeuta. Entonces, si es un niño que le cuesta generalizar con otro, es bueno anotar ahí con quién lo hizo. ¿Qué más? A veces también los niños tienen dificultad en generalizar el material. Lo puede hacer a lo mejor con el vaso de Plumavit, pero no con el de plástico como le dijera, de cumpleaños. De esos plásticos, a lo mejor no. O con estos que son transparentes. Entonces, si vemos que un niño tiende a tener dificultad en generalizar un aprendizaje, también lo anotamos. Y lo más esperable es que tenga dificultad en generalizar el aprendizaje. Porque uno asume, porque siempre uno se basa en niños neurotípicos, siempre uno tiende a basar sus teorías en los niños neurotípicos. Los niños neurotípicos, si uno le enseña un aprendizaje, son capaces de llevarlo a varios contextos, pero estos niños no. A veces solamente se quedan con el vaso rojo y solamente con el vaso rojo lo hacen. Y solamente con la mamá, y solamente en la casa, y solamente a las 12 de la mañana, ya sé. La idea es ir expandiendo esa situación. Otro tipo de elementos que uno puede utilizar, ahí el sombrero también es una buena idea porque no requiere un control psicomotor tan preciso. Ya yo tomo así, ¿cierto? Es una forma bastante gruesa, muy similar al vaso, uno también lo puede tomar así. Y como es un material textil, muchos niños toleran más ese material. Celular también, pero la invitación va a ser la siguiente, no para jugar con aplicaciones, sino que esto, aló, y que el niño sea capaz de hacer este mismo movimiento. Y si el niño ya lo internaliza, después hacemos uno diferido, por ejemplo, primero yo, después tú, y podríamos incluir ahí un absurdo, mira, arriba, y él que haga lo mismo. Si no, en paralelo. ¿Qué más tenemos? Cuchara. Cuchara ese es más específico porque requiere un control psicomotor también más fino. Claro, no es formato pinza o como el lápiz, pero sí requiere que yo tenga una postura determinada. ¿Ven? Entonces no se lo recomiendo para empezar. Podría ser un poquito después. Está la otra opción que sería la opción más básica. ¿Ya? Ahora, si el niño es capaz de orientarlo, está bien porque es algo que se va a ir mejorando con el tiempo, porque ahí hay un elemento de imitación y hay un elemento psicomotor funcionando. Martillo de juguete, sabemos que es el menos común. Todo lo que son los juguetes son menos comunes. Ahora, si es algo de su interés, podríamos apoyarnos en ese elemento y aprovechar de trabajarlo. Pero si vemos que es un juguete que no le despierta tanto interés y que es algo que no ve tan a menudo, quizá haya que priorizar otros elementos que vea siempre o más frecuentemente. Abanico depende, ya porque abanico en invierno igual es difícil. En verano quizá tendría más sentido porque lo va a ver más a menudo. En vez de abanico pueden usar otra palabra, podría ser, por ejemplo, mascarilla, ¿cierto? Podría ser, como le dijera, algún plumón. Por ejemplo, que yo me pinte la nariz, ya como un plumón.
Igual es peligroso porque el niño se puede rayar, ¿sí? Hay niños que no se inhiben, les cuesta controlar los impulsos. Entonces, en ese caso, tratar de buscar una psicomotricidad similar al abanico. Y ahí, a ver, una postura similar al abanico sería como esta, ¿cierto? Entonces, tomar una hoja de papel, o así, ¿cierto? O así. También podría ser. Hay una pregunta ahí. ¿Usted recomienda solo hacer una forma? Me refiero a paralelo y absurdo, o ambas con el mismo objeto. O sea, tendría que ser una y después otra. Parece que me desconecté. A ver, me perdí. Como que me había quedado pegada. Allá. Ahí, por ejemplo, si vamos a hacer uno paralelo con el mismo objeto, ¿ya? Por ejemplo, tenemos, a ver, hacemos esto, ¿cierto? Y él tiene el suyo, pero ahí, él tiene el suyo, tengo el mío, y ahí, la cabeza. Y que él, perdón, ahí rápidamente lo haga en su cabeza, ¿ya? Entonces, aprovechamos la inercia o el impulso, ¿cierto? De que el niño hace eso y está conectado, y aprovecho de hacer esto. ¿Ya? Entonces, agita arriba. Eso. Entonces vemos que ahí hay uno paralelo, ¿se dan cuenta? A ver, ahí, hay uno paralelo y después ahí justo arriba. Y como hay niños que tienen tiempos de conexión tan cortitos, ahí nosotros vamos a tener que ir pesquisando porque uno conoce a los niños. Cuando los niños son muy cortitos en conexión, lo deben saber ustedes. Entonces, si saben que ese niño se va a desconectar rápido, entonces van a tener que hacerlo rápido también, ¿ya? Hay otros niños que no, que igual son capaces de tolerar un poquito más, ¿ya? Y eso va a ir mejorando con el tiempo. Entonces, esa sería la propuesta. Si ustedes quieren hacer después uno diferido, entonces el absurdo o va a ser diferido o va a ser primero yo una imitación diferida y, perdón, inmediata, no diferida. Ya, con ejemplo para que quede más claro. Ya, el inmediato era yo primero, ¿cierto? Y después el niño porque tenemos un solo vaso, ¿cierto? Entonces, ya, si yo tengo mi vaso y yo sé después se lo quiero dar a él, yo tengo esta opción, que yo tome y después haga uno absurdo. Y después se lo paso al niño y que haga las dos también. Entonces, a tomar, arriba, tú. Y el niño ahí, a tomar, ahí, arriba, ¿cierto? Hay otra opción, pero ya no serían los dos al mismo tiempo, sería ya uno por separado. Que sería primero a tomar, después que el niño tome. Después absurdo, el niño lo haga absurdo. Ese podría ser uno bueno para empezar. Porque dos acciones al mismo tiempo, que él la retenga, puede ser más difícil, ¿ya? Sería una mejor recomendación empezar con una acción por separado, diferido, perdón, inmediato. ¿Cuál es el objetivo del absurdo? ¿Se acuerdan cuál es el objetivo del absurdo? ¿Se acuerdan o no? A ver si lo estamos diciendo. ¿Cuál es el objetivo del absurdo? Vamos a ver los cuadritos. ¿Están todos en negro los cuadritos? Ah, no, no están todos en negro, milagro. A veces están todos los cuadritos en negro y uno como que está sola. Pero uno actúa natural, ¿cierto? No importa, total. Después uno se acostumbra a esto. Al principio cuesta, pero después uno se acostumbra. Increíble, ¿no? El objetivo del absurdo es que piensen lo siguiente. Hay niños que tienen tan arraigado movimiento que lo hacen de manera intuitiva, automática, ¿ya? Es como cuando uno dice 1, 2, 3, 4, 5. Ya, a ver, uno tiene el ojo cerrado y 1, 2, 3, 4, ya, es tan automático, tan arraigado, que finalmente no sabes si el niño te está prestando atención o lo está haciendo por él mismo, ¿ya? Hay niños que, sobre todo los niños neurotípicos, uno le entrega la peineta en la mano, ya, toma, automático.
¿ya? Y yo no le di ningún ejemplo. Entonces, perfectamente el niño puede estar dándome la espalda, de repente yo le paso la peineta así y automáticamente lo hace. Entonces, ¿cómo ya me aseguró de que el niño de verdad me está prestando atención? Que no solamente un movimiento automático, ya aprendido. Porque la imitación absurda requiere que el niño esté pendiente de mí. ¿Por qué? Porque yo cuando hago la imitación absurda, yo la puedo hacer en cualquier lugar. La puedo hacer ahí, la puedo hacer ahí, en la nariz, en el cuello, en el estómago. Puedo hacer esto incluso, eso también va a ser una imitación, pero más compleja. Entonces, como es impredecible, ahí puede ser muchas posibilidades, entonces el niño para poder apuntarle ya o acertar, me va a tener que mirar, me va a tener que prestar atención. Ya, a lo mejor no mirar directamente, pero sí prestarme atención. Porque hay muchos niños que no miran o no establecen contacto ocular, pero sí prestan atención. Entonces, no porque no los mire necesariamente es porque el niño no presta atención. Ahora la explicación de eso es porque el estímulo humano les cuesta tolerarlo, pero perfectamente pueden estar mirando así y pueden estar haciendo eso. Y se ve a menudo, así como que están mirando a otro lado y hacen eso. A mí me pasó con un niño, hace 2 semanas pasó esto, ya en una sesión. Un niño, o sea, uno de mis pacientes estaba en el sillón y estaba como fatigado, ya como que no quería nada más, ¿cierto? Estaba mirando como al vacío así, como aburrido, y no quería ordenar los juguetes, ya como guardarlo en mi maleta. Entonces yo le decía a la mamá, esto es un poquito de terapia de ABA, por si acaso. La mamá tenía unas morochas, estas galletitas que son de chocolate, y yo le decía, guarda, la mamá le decía, guarda, guarda, y la mamá la guardaba un objeto y yo le entregaba la galleta, ¿ya? ¿Qué pasa? Que este niño lo habíamos intentado con juego antes, pero el niño de verdad que no pasó nada, entonces tuvimos que apelar a un reforzador más potente, ¿ya? Claro, más básico, pero la idea es que uno avance después y no nos quedemos en eso, en alimento. El niño no pasaba nada, seguía mirando al vacío, algo aburrado, se podría decir. Como se dice en Chile, ya, de nuevo, a guardar, ahí, la mamá guardaba, ahí, toma, ¿cierto? Ya, de nuevo, a guardar, toma. Y la mamá estaba insegura, porque no pasaba nada con el niño. Como que miraba hacia el niño y me miraba a mí, y yo le decía, dele nomás, dele nomás. Entonces, ya llegó un momento en que de repente el niño se para, se gana hacia nosotras y empieza a guardar todo, empieza a guardar todo, empieza a guardar todo. Y guardó todo. Entonces después yo le pregunté a la mamá en ese momento, este niño está guardando todo, entonces, ¿qué le va a entregar usted después de que guarde todo? Pregunta para usted. ¿Qué va a tener que hacer entonces la mamá? Si el niño guardó todo y lo guardó en una tanda, ¿cierto? ¿Qué va a tener que hacer la mamá? Como refuerzo. Y además del refuerzo positivo, ¿qué más? Porque aquí había una regla del juego. La regla del juego yo se la mostré con la mamá, pero después de que él viene él, ya, pero no una, van a tener que ser varias. Claro, van a tener que ser varias galletas, porque él en una tanda guardó todo, en una tanda. Ya, bueno, si hay un paquete, sí, ojalá, o sea, que no sea un chiquitito, sí, ya, porque uno grande tampoco es muy beneficioso para su salud. Pero claro, si nosotros establecimos unas reglas del juego, vamos a tener que respetarlas, y eso es súper importante, si queremos que el niño pueda seguir las normas o nuestra propuesta. Entonces, ¿cuál fue como el aprendizaje finalmente de esa situación? No porque el niño no nos mire, significa que no nos está prestando atención, ¿ya? Siempre piensen eso, a ellos les cuesta retroalimentarnos, a ellos les cuesta darnos a entender que no está prestando atención. Por una persona neurotípica se coloca enfrente tuyo, ¿cierto? Como que te escucha, ¿cierto? Y te pone cara, si está feliz, ¿ya? Ay, qué bueno, estoy preocupado por ti. Pero esas características o esas habilidades no las tienen ellos, entonces, o las tienen con mayores dificultades. Entonces, como no tenemos mucha retroalimentación de parte de ellos, podemos quedar con la duda. Ahora, ¿por qué arriesgarse con este niño?
¿ya? Porque uno también puede decir, yo no creo que le entienda, y está bien, ¿cierto? Este niño igual tenía un nivel comprensivo bastante bueno, ¿ya? Entonces yo de alguna forma intuía que él iba a entender la dinámica. Cuando son niños que yo veo que les cuesta mucho imitar, que están súper desconectados y que no juegan, por ejemplo, que hay niños que son así que ni siquiera juegan, se echan toda la boca, ahí yo podría decir que el niño no puede entender la dinámica, pero este niño tenía un buen nivel comprensivo. Imitaba movimientos motores gruesos, mano arriba, ¿cierto? Ahí en la oreja, en nariz, hacía esto, hacía eso, ¿cierto? Ese. Entonces, de que el niño lo podía imitar, lo podía hacer. ¿Ya? Era una alta probabilidad de éxito. No es que uno empiece a aventurarse sabiendo que no necesariamente va a funcionar, ¿ya? La probabilidad, si es alta, lo vamos a intentar. Ya, entonces tenemos estas columnas, ¿cierto? Se trabajó nuevamente porque al inicio no en función de los resultados, sino en función del trabajo de los padres, ya que al menos nosotros estemos avanzando la terapia con ellos, para que ellos se sientan seguros, porque si ellos están constantemente ya haciendo todo en función de si el niño avanza o no, se van a hundir, ¿ya? Y se van a frustrar, se van a poner ansiosos, y eso es bueno conversarlo con ellos, ¿ya? Que ellos al menos cumplieron su cuota con esta primera columna. Y lo demás será por inercia, ¿cierto? Por tendencia, por lo que le diga el día a día. Ya, tenemos sombrero, sí, celular, ¿cierto? Y aquí tenemos la rúbrica más, o sea, en digital. Esperen, voy a verla ahora. Aquí se la voy a proyectar en el Word. Ya nos falta poquito. Ya, a las 8 termino. Ya, ¿hasta ahí alguna duda mientras proyecto el Word o no? Aquí voy a proyectar el Word. Mm, ya. Ah, ya. Ah, no, lo tengo en PDF. Entonces, aquí está. Ya. Ahí está. Ahí está en PDF. Igual para poder anotar, vamos a abrir el Word. Ya, hay unos comodines ahí, ¿cierto? Como mano arriba, aplaudir. ¿Por qué yo puse esos comodines? Porque a veces resulta, a veces los niños nos dan sorpresa y hay que intentarlo. A veces pasa que los niños están tan enganchados, están tan conectados que ahí entre medio, ¿cierto? Hago un mano arriba, ¿ya? O una mano y puede resultar. Entonces, es bueno que lo intente, ¿ya? Sobre todo cuando vemos que el niño está muy conectado y está respondiendo varias veces. Entonces, ahí un comodín, pero no es que empiecen con eso, ¿ya? Siempre las tareas más complejas o más difíciles para el niño, siempre pónganla por ahí, ya escondidita. Que no sea ni la última tarea ni la primera, ¿ya? Sino que las tareas más complejas ahí, como escondiditas, así como que no quiere la cosa. Ahora voy a abrir la rúbrica, pero en el Word. A ver, ya, porque aquí está en PDF y yo aquí era en Word. Allá está. Ahora sí. Entonces, ahí está, ya. Y tenemos la rúbrica. Voy a ver estos comentarios y estas actividades se pueden reforzar todas en un mismo momento mediante el tolera y ponga atención, comprende, si se frustra, cambiar quizá. Ahí depende, porque si se frustra, ¿qué es lo que yo haría? Yo le daría descanso, si se frustra, porque piensen que el formato del otro objeto es similar, ¿ya? A no ser que usemos el sonajero después. Si ustedes no tienen un sonajero, mejor que descanse, ¿ya? Porque el sonajero de por sí, por los colores, ¿cierto? Por el sonido, tiende a ser mucho más entretenido, ¿ya? Pero si usted no lo tiene, entonces que descanse y ahí después retomamos al niño cuando se acerque a nosotros, ¿cierto? Si toma el objeto por sí mismo. Pregunta si actividades se pueden reforzar todas en un mismo momento.
depende del niño. Si es un niño que está muy bajito en las habilidades, yo recomiendo que no, que sea más en el día a día, en rutina. Porque hay niños que les cuesta mucho generalizar, mucho. ¿Ya? Y esos niños que, por ejemplo, son niños que, que no hablan, ¿cierto? No tienen un juego funcional todavía, están en unos juegos como de bebé aún, juego sensorio-motor o juego relacional, eh, o niños que cognitivamente también están muy concretos. Yo comenzaría primero en contexto de rutina, que yo me voy como adulto a lavarme o sea, los dientes con el cepillo de dientes y el niño me acompañe también con su cepillo de dientes. Y a la rutina misma yo trabajar eso. Después cuando vamos a almorzar, lo del vaso también, un vaso plástico para que no haya un accidente, poquito, poquito líquido, ahí vamos viendo. Ahí adentro, eso va a tener que ser en primera instancia si los niños son muy concretos, muy bajitos. Después, cuando él ya tenga más arraigada la rutina del día a día, ahí yo empezar a aventurarme ya. Ahora vamos a hacer esto con el vaso, esto con la cuchara, ¿cierto? Pero ese es más posterior, que trate de darme respuestas más consecutivas. Niñas que, por ejemplo, tienen juego más funcional, más simbólico, no debería haber problema en generalizar. Ya y en general los niños, o es la tendencia, que los niños cuando tienen más habilidades, no es solamente en un aspecto, ¿ya? Por lo general los niños que tienen juego simbólico también tienen más habilidades en cuanto al lenguaje, porque el lenguaje es simbólico. Ya, entonces estábamos con la rúbrica, ¿cierto? Aquí la tenemos, ya. Entonces, primero en el contexto, después descontextualizado. Y ahí una súper buena estrategia es tener una cajita de pares. Una cajita, ¿cierto? De estas cajitas de plástico, de estas que venden, ¿cierto? En el supermercado. Y dentro de la cajita hayan 2 cucharas, dos, no sé, sonajeros, 2 peinetas plásticas, por ejemplo. ¿Qué más? Si hay 2 juguetes también, colocar 2 juguetes como 2 pelotas, ¿cierto? 2 autitos que sean iguales. A ver qué otro más, 2 peluches pequeños. Y así. Depende del tipo de juego que el niño domine o del tipo de intereses también que tenga. Sí, sí o sí, que siempre hayan elementos del día a día. Vaso, cuchara, tenedor, ¿cómo se llama esto de jabón? Ya, aunque sea jabón de mentira. Y si no, entonces jabón en el baño y hacer la actividad en el baño. Y él lo asocia también a algo funcional, que es la realidad. Lavarse las manos porque no. Sí o sí tienen que haber esos elementos porque piensan que tienen que ver con la autonomía. Y la autonomía es el objetivo primordial en este tipo de niños. Los niños sean autónomos, ¿cierto? Entonces yo voy a tratar de, más que de los juguetes, porque los juguetes un poquito más arriba, igual es bueno usarlos para que el niño ahí no se nos aburra, usar estos objetos. Ahí coloqué un comentario. Ah, ya. Imitación frente a frente, esta que yo digo que es paralela, por petición, eso va a ser después, que es cuando uno le dice, a ver, toma agua, haz como si estuvieras tomando agua, pero como eso es muy largo y el niño no va a prestar atención, uno le dice, ya, toma agua, y sabemos que no hay nada, entonces eso tiene características más de juego simbólico, si se dan cuenta, ¿ya? Ya, toma agua, y ahí el niño, de a poquito, y si no, ahí yo la voy empujando. Espontánea. Claro, cuando el niño tiene la espontánea, ahí va a quedar la duda, porque los niños que son muy, pero muy bajitos, ni siquiera tienen la espontánea, ni siquiera pasa que tienen esto y hacen eso. Esos niños muy, muy, muy bajitos, eso pasa, ¿ya? Pero ese niño tiene cierta base, ya, de vocabulario, porque el vocabulario más básico es en el uso de objetos. Ya, si el niño ya tiene la espontánea, cosa de que si yo le paso un vaso, haga esto, entonces vamos a tener que ir poco a poco implementando el absurdo. Ya es momento. Ya, así que eso sería por el día de hoy. Vamos ya.
Y ahí como dicen ¿cómo que se llaman los canales de YouTube? Si te gusta, etiquétame en la historia, ponle me gusta, ¿cierto? Sígueme en mi canal, suscríbete. Ponle hashtag en Twitter o en Facebook, donde sea, pones el hashtag como agradecimiento y ahí tenemos una herramienta, ¿cierto? Para niños que son bajitos en la comunicación. Ya, preguntas, dudas con la actividad. Estaba muy difícil la actividad, estaba muy difícil las preguntas. Ya me puede pasar. Tuvieron 17 personas online, aquí yo vi 17 máximo. Entonces tenemos aquí está la lista, ahí. Maura, Marlene, Nelly, igual puede ser que tengan otros nombres. La Sandy era Sandy. Yo creo que Nicole también era Nicole. Denis, Carolina, Antonieta, Álvaro era Ingrid Montes. Y así. Ale, yo no sé si Ale Cadagan, ¿será ella? O no sé. Ya. Qué bueno que le haya gustado. Así que eso vendrán más de este mismo tema, pero muchos temas. Porque de verdad que en esos webinars uno nunca habla de todo. Siempre falta tiempo, es verdad. ¿Algún tema que les interese para más adelante? Así como por preguntar, ¿algún tema que les interese? Va a estar en YouTube, vamos a poner el video. Pex. Bien, más, yo pensé que iba a poner. Ya, Pex, ahí lo voy a pensar. ¿Por qué? A mí me